Les adelantaba que vamos a hacer contacto en este momento con el ex jefe negociador del TEMEC, actual presidente del Comité Bilateral México-Estados Unidos, con Kenneth Smith Ramos. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenos días. Muy buenos días, Adela. Qué gusto saludarte. Igualmente, Kenneth. A ver, unos primeros apuntes de todo lo que vino ocurriendo este largo y difícil fin de semana. Sí, yo te diría que México evitó la crisis inmediata de la imposición de los aranceles tras la conversación que tuvo la presidenta Sheinbaum con Donald Trump, pero por supuesto la incertidumbre seguirá, ya lo señalabas tú, en el sentido de que la montaña rusa con Donald Trump no hace más que empezar. Es decir, yo creo que es positivo que ni a Canadá ni a México se le impongan los aranceles en este momento. No podemos esperar que en un mes haya cambios sustanciales en materia de migración y de seguridad y combate al narcotráfico. Pero sí podemos, como país, creo yo, establecer junto con Estados Unidos un plan de trabajo. Yo creo que el objetivo del gobierno de México debe ser eso en los próximos 30 días, con fechas específicas, con metas a obtener a lo largo del año y de alguna manera ir desactivando ya permanentemente, esperemos, esta amenaza de los aranceles. Recordemos que el presidente Trump utiliza los aranceles como herramienta de negociación para obtener concesiones por parte de sus socios comerciales. A Europa los está amenazando con aranceles si no abren más sus mercados a los productos estadounidenses. Pero además de herramienta de negociación, sí considera que los aranceles son útiles como herramienta de política comercial, es decir, su obsesión del déficit comercial. Él quiere abrir mercados y cerrar el suyo, y en ese sentido, pues ese va a ser el reto que vamos a enfrentar, no solo ahorita con la amenaza inmediata de los aranceles, sino lo que viene en algunos meses, que es el inicio de la revisión integral del TEMEC, que tiene que completarse para el 2026. Ahora, ¿ves en riesgo, a propósito del TEMEC, esta integración económica? Mira, no estamos ante un colapso del TEMEC, eso hay que entenderlo. Inclusive el proceso de revisión, como está plasmado en el TEMEC, establece que en 2026 se reúnen los tres países, analizan cómo se está implementando el tratado y en su caso hacen recomendaciones para mejorar su operación. En efecto, nada impide que uno de los miembros pueda levantar la mano y decir: yo quiero reabrir el texto, quiero renegociar aspectos del tratado, ciertos capítulos o en su totalidad. Para eso se requeriría el consenso de los otros dos países y ahí entras en una dinámica mucho más compleja. Pero la realidad es que inclusive si no se ponen de acuerdo en 2026, el tratado no se acaba. El tratado hoy en día está en vigor hasta el 2036 y lo que haces en la revisión es relanzarlo por otros 16 años más. Si no se ponen de acuerdo en 2026, entran revisiones anuales en 2027, en 2028 y así. Obviamente el chiste es tener la ratificación, el relanzamiento del tratado lo más pronto posible para reducir la incertidumbre de exportadores e inversionistas. No veo yo un colapso inminente del tratado para nada. Lo que sí veo es mucha turbulencia y estas amenazas constantes del presidente Trump, que por supuesto no ayudan al riesgo país, no ayudan al tema de seguir atrayendo inversión con éxito. La inversión va a seguir viniendo, pero sí nos mete un freno de mano si tenemos una incertidumbre permanente ante Donald Trump. Ahora, él puede suspender, es decir, Estados Unidos puede suspender de manera unilateral el TEMEC. Bueno, la imposición de aranceles de 25% Es equivaldría a una suspensión, aunque fuese temporal, del tratado, lo cual es ilegal bajo las reglas del tratado. Es decir, sería una violación directa del tratado porque tú no puedes incrementar los aranceles a menos de que hayas hecho una investigación detallada y puntual sobre prácticas desleales de algún sector, de alguna empresa. No es el caso. Aquí estaría argumentando Estados Unidos que por razones que no tienen nada que ver con el tratado en sí, con cuestiones de política exterior, está imponiendo estos aranceles. Entonces México y Canadá tendrían, como lo han señalado, la posibilidad de imponer represalias de manera inmediata, lo cual obviamente perjudicaría a los tres países, pero también la imposición de aranceles de Estados Unidos es una violación del tratado y entonces México tendría que pisar firme y decir: vamos a defender la integridad del tratado si es que ustedes incrementan los aranceles, y al mismo tiempo, por supuesto, entablar un diálogo constructivo en migración y seguridad, pero sí sería negativo para la competitividad de los tres países si Trump impone estos aranceles. Pero sería violar el acuerdo, digamos. Sería Correcto, violatorio del acuerdo, ¿no? Lo violas el capítulo 2, que es de acceso a mercado. No se pueden incrementar los aranceles, punto.
Ya. Ahora, explícanos un poco, en todo caso, Kenneth, porque esa es la pregunta que todos nos hacemos. Si se llegaran, digamos, a materializar los aranceles, ¿a quién afectaría esto en realidad, no? Mira, sin duda afecta a los consumidores porque los productos en la región se van a encarecer. Hay una integración económica tan fuerte en el sector automotriz, aeroespacial, telecomunicaciones, maquinaria y equipo, televisores, aparatos electrodomésticos. Lo que estarías haciendo es incrementar los costos de producción en los tres países y al final de cuentas pegándole al bolsillo del consumidor. Y en el caso de México también, como en Estados Unidos y Canadá, el empleo exportador paga salarios superiores a los que paga el resto de la economía. Entonces, en la medida que crezca el comercio, en México esa proporción es más o menos 40% más de ingresos salariales para los trabajadores que trabajan en empresas exportadoras que en el resto de la economía. Entonces, sí puedes pegarle al empleo. Hay sectores más afectados que otros. Yo te diría, por ejemplo, sectores sensibles a la demanda en Estados Unidos. Si tú le pones un arancel del 10 o el 15% al tomate, al aguacate, a las berries, no solo vas a causar una inflación en Estados Unidos porque esos productos se van a encarecer y esa era una de las promesas de Donald Trump, bajar la inflación, pero en el caso de México un arancel de esa naturaleza puede sacarte del mercado, es decir, que los importadores de Estados Unidos decían ya no comprarle a México para nada. Entonces generas distorsión y disrupción en el comercio de una manera muy importante que al final del día acaba afectando a los consumidores en los tres países. No es una cuestión nada más entre empresas, entre gobiernos, la gente debe entender que esto afecta directamente a su bienestar económico. Ahora, también la desintegración económica de Norteamérica también debilita a Estados Unidos, digamos, frente a China, Kenneth. Por supuesto, yo creo que el argumento más fuerte de México, y ojalá lo retome Canadá, es hacerle entender a la población en Estados Unidos y al Ejecutivo y a la Casa Blanca que México es un elemento esencial. La economía mexicana es esencial para que Estados Unidos pueda competir con éxito contra China. Ajá. Porque la unión de las economías de México, Canadá y Estados Unidos hace que seamos más competitivos, que reduzcamos los costos de producción, que incrementemos la calidad de los productos y en ese sentido podamos competir en los mercados internacionales y en nuestro propio mercado con China o con otras regiones del mundo. Entonces, ese es el elemento que hay que poner frente al presidente Trump y decirle que México y Canadá son esenciales para esa competitividad a largo plazo y que no nos pongan en una canasta como rivales, sino más bien como aliados, que es lo que México ha sido durante muchos, muchos años en materia económica con Estados Unidos. Pero la acusación es que México es la puerta de entrada de productos chinos a América del Norte, Kenneth. Sí, yo lo que te diría es que en efecto hay una presión competitiva muy fuerte porque China ha estado planeando, al igual que él hizo en textiles, en juguetes, en calzado, ha venido planeando desde hace más de 20 años esta incursión en los mercados internacionales en el sector automotriz. Entonces, sí tenemos por un lado que ponernos de acuerdo con Estados Unidos y Canadá en combatir prácticas desleales. No nada más de China, ahorita está mucho obviamente la preocupación de la inversión china, de las importaciones de productos chinos. Tenemos que combatir prácticas desleales donde las haya. Entonces, una manera innovadora de hacerlo es trabajar junto con Estados Unidos y Canadá en combatir estas prácticas desleales de manera conjunta. Siempre lo hacemos en lo individual, por ejemplo, investigaciones para identificar si hay dumping o subsidios de productos chinos, pero hagámoslo como región, México, Canadá, Estados Unidos juntos, más cooperación entre autoridades aduaneras para evitar el contrabando técnico, ciertas restricciones a la inversión en sectores estratégicos, como ya los Estados Unidos y hasta cierto punto Canadá. Hay una convergencia que podemos tener para combatir prácticas desleales, pero no nada más estableciendo barreras contra China vamos a ser más competitivos. Yo creo que es el momento que México exija que metamos el acelerador en la integración y que eliminemos las barreras que todavía existen entre México, Canadá y Estados Unidos. Los temas agrícolas, el tema de lácteos entre Estados Unidos y Canadá, las restricciones al maíz en México, el tema energético. Es decir, hay muchísimas barreras todavía que si las eliminamos, ahí sí vamos a poder competir de manera unificada, por así llamarlo, en la región, contra China. Ahora, nosotros frente a Estados Unidos, pues también es una competencia desleal, ¿no? Digo, estamos hablando del país más poderoso del mundo, Kenneth.
Mira, más que desleal, yo te diría que existen asimetrías en las economías, es decir, obviamente el tamaño de Estados Unidos, el apoyo, el acceso a financiamiento que da el gobierno y la banca comercial, etcétera, en Estados Unidos, pues sí es un gran reto, pero lo que se ha demostrado en los últimos 30 años es que hay una complementariedad muy importante en el sector agrícola, una integración de los sectores industriales muy potente, es decir, sí podemos competir con Estados Unidos y además algo que preservamos en el tratado y que Estados Unidos bajo Trump 1.0 quería deshacerse es los mecanismos de solución de disputas. Es muy importante tener estos mecanismos que permita defenderte a través de paneles imparciales, porque eso equilibra el peso de las economías. Es decir, no es la decisión política unilateral de un país la que va a contar, sino estos paneles arbitrales donde le hemos ganado casos a Estados Unidos tanto en el Telecán, TEMEC, en el caso del sector automotriz y en la OMC. Entonces necesitas estos mecanismos para equilibrar el peso político específico de cada país y por ahora, tanto en el Telecán como el TEMEC, pues tenemos un tratado que está funcionando. Cifras récord de casi $1 trillón de comercio entre México y Estados Unidos y somos de los 3 países del mundo que más inversión están recibiendo. Estamos los 3 países norteamericanos en el top 10. Entonces, pues sí, gracias al tratado podemos equilibrar ese peso político que tiene Estados Unidos y competir con éxito. Por eso es muy importante que se mantenga el tratado y que se mantenga a nivel trilateral. Ya, ahora, lo que se ganó por lo pronto es tiempo, ¿no? Y plantarse frente a Trump. Es correcto. No podemos pensar que en un mes va a cambiar el panorama digamos, de soluciones concretas en materia de migración y seguridad, pero sí trabajar hacia, de entrada, un plan de trabajo que te permita desactivar o quitarle la presión a esta amenaza de los aranceles. Yo creo que ahí también México debe trabajar para que a puerta cerrada con los expertos en migración y seguridad llegues a avances. Obviamente no se trata nada más de que México haga concesiones, es una responsabilidad compartida, tanto la lucha contra el narcotráfico como el tema de migración, el flujo de armas de Estados Unidos hacia México, el financiamiento del dinero que fluye de Estados Unidos hacia México y que alimenta toda esta violencia en nuestro país. Eso también se tiene que abordar. Pero lo que puedes hacer de aquí a un mes es empezar a armar un plan de trabajo y que México pueda llegar con autoridad a decir, ahora que ya estamos trabajando, quítame de encima esta espada de Damocles de los aranceles. Revisemos el tema cómo estamos en un año y sigamos trabajando, pero ya no con esta amenaza. 1, de tener los aranceles inmediatos encima. 2, que busque Trump adelantar o acelerar la revisión del TEMEC y mezclarlo con la discusión de migración y seguridad, porque eso sería muy peligroso, poder tratar de hacernos cruces, digamos, por ejemplo, para restringirnos el acceso a nuestros productos agrícolas a Estados Unidos a cambio de ciertas concesiones de ellos en materia de seguridad o de migración. Eso sería muy peligroso para nuestra economía. Ya. Kenneth, muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, Adela, muchas gracias. Muchas gracias. Y me da gusto ahora saludar al ex titular de la Secretaría de Economía.